tratar con usted un tema de los peligros de rapar a tu bebé. El otro día me imagino que esto se ha alborotado por el hecho de que Maluma subió, y como él es una estrella internacional fulgurante, fulgurante se dice, yo qué sé. Bueno, de todas maneras, bueno, una estrella que brilla en todo el mundo y él acaba de tener una bebé. Y subió un video rapándola. Y me imagino que eso tiene que ver con el alboroto que tiene la gente de que si hay que rapar o no al bebé. ¿Puede tener algún peligro el hecho de rapar a tu bebé y de qué edad es conveniente? Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariela, por la invitación. Vamos a hablar de sí, un temita que ha causado cierta controversia incluso en mis redes, que no le... bueno, hay varias situaciones que tenemos que aclarar bien. Primero, ¿qué nos dice la evidencia médica? Nosotros podemos tener ciertas prácticas que, entre comillas, podríamos decir que no son peligrosas, pero podrían llevar riesgos independientemente si se las dé o no con cuidado, porque aumentamos el riesgo. Esto es Ya. importantísimo, ¿por qué? Porque las sociedades médicas como la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, no recomiendan rapar el pelo a los niños. Por varias razones. Número uno, porque no tienen ninguna función. Se creía, es un mito creer que el pelo del niño, cuando se lo rapa, crece mejor. Eso es Ajá. totalmente falso porque no depende del corte, sino depende de factores genéticos y hormonales. ¿Sí? Ya. Y otra de las cosas importantes es que el pelito del niño tiene su proceso, tiene su evolución. Este pelito inicial que tiene va a ir cayéndose poquito a poquito, sobre todo entre los 3 y 4 meses en las zonas donde hay roce y va a crecer otro tipo de pelo y el pelo no depende, raparle o no raparle, no mejora el pelo, sino esto conlleva riesgos. Ok, ahora, ¿qué tipo de riesgos pueden ser? Primera cosa, que la mayoría de las afeitadoras no están diseñadas para niños y las que se venden diseñadas para niños no están aprobadas por la FDA, no están aprobadas por estamentos gubernamentales que prueben su eficacia. Ya. Entonces, el riesgo número uno en un cuero cabelludo, en una piel que es sumamente delicada, hay el riesgo de causar heridas. Estas heridas, por más pequeñas que sean, la flora que tenemos en nuestra piel, la microbiota que tenemos en nuestra piel, puede penetrar a través de esa herida. Recordemos que la piel es una pared que permite la protección. Y estas mismas bacterias pueden provocar infecciones, pueden provocar heridas y pueden provocar cicatrices, que es una de las cosas más importantes. Además de que el cuero cabelludo, todavía al no estar completamente, no ser un cuero cabelludo como el de la piel de niños más grandes o de los de adultos, puede permitir que haya quemaduras, puede que haya deshidratación, etcétera. Ya, ahora, pero si hay que raparlo por A o B motivos, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo, doctor? Una de las recomendaciones que se hace, sobre todo a la Academia Americana de Pediatría, en las guías de buena práctica clínica, es que nosotros le digamos a los padres, no es que no pueden raparlo, sino que si por cuestión estética ustedes desean cortarle, porque hay niños que les comienza a salir de forma muy irregular el pelo y a veces no se ve tan bien y los papás no les gusta que se vea así. Entonces, con tijeras de punta redonda, con mucho cuidado, pequeños trozos del pelito, lo vamos cortando en pequeños pedacitos de pelito para ir igualando. ¿Sí? Entonces esto es muy importante hacerlo con mucho cuidado y obviamente con tijeras que sean de punta redonda, no con afeitadoras, porque esto al estar tan cerca con la pielcita y con el cuero cabelludo puede provocar heridas y esas heridas sí pueden provocar a la final infecciones. Ok, o sea, así como lo hizo Maluma, con rasuradora, así sea eléctrica, jamás en la vida. No debería ser una buena práctica. A pesar de que lo haya hecho con todo el cariño del mundo, no estamos criticando más bien que sea un mal padre ni nada por el estilo, sino no es el hecho de quién lo hizo ni cómo lo hizo, es el hecho de que esta práctica en una persona tan pública puede interpretarse como una práctica aceptada y adecuada, lo cual no es verdad. Lo que se trata de hacer es más bien corregir esta práctica y decirlo, bueno, a partir de esta persona que es visible, que es conocida, es mejor no hacerlo por estas razones, más que nada. Ahora, yo diría que no es un gran problema. No sé por qué la gente se hace tanto lío con esto. O sea, a ver, o sea, toda la vida, doctor, se ha rapado a los niños. Se ha dicho, obviamente, que usted dice que no es cierto, que es para que crezca mejor pelo. Ok, pero ¿usted ha tenido algún caso de algún niño que haya tenido problemas por haber sido rapado? Yo Sí, creo que generalmente no. cuando vemos en emergencia, vemos las cosas ya que no llegan a las consultas tanto, sino que ya llegan en otro tipo de condiciones. Niños que se han rapado sí han tenido heridas, o sea, se les ha ido un pedazo de la piel que han necesitado ponerse algunas otras cosas y también infecciones. Ah, Otra cosa además es una comparación también. Por ejemplo, podrían decir antes, los que viajamos, los niños de los 80, cinturón ya. de seguridad.
No, Ah, claro, es verdad, pero es una mala práctica, lo es cual quiere verdad. decir que si no me pasó, quizás no es una Exacto, evidencia para decir que el resto de gente pueda hacerlo. totalmente de Más acuerdo. bien minimizar los riesgos y no hacerlo. Si deciden hacerlo, háganlo, pero con todas las condiciones que son recomendadas. Más Ok. allá de que se tenga que hacerlo con una máquina, es mejor hacerlo con una tijera de forma ordenada, despacio, sin rozar demasiado cerca el cuero cabelludo. No sé si han tenido, hay gente que tiene la piel más sensible, otras personas que tienen la piel menos sensible, pero en general la piel de los niños, sobre todo cuando son bebés, es más delgada y más sensible y más propensa a tener inflamación y heridas. Estoy de acuerdo. El hecho de que no te haya pasado no significa que no pueda pasar. Y usted se ha tenido Exactamente. caso de gente que le ha sacado el pedazo al pobre bebé. Sí. Pues peor si están en la mollerita, pues doctor, que eso está suavecito, está blandito, pues encima de la cabeza. Sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo también lo que decimos, por ejemplo, corte de uñas, esta parte del pelito, que también es muy importante. Sí, Ah, incluso hay niños que tienen la piel tan delicada y actualmente vemos niños que tienen mucho más problemas dermatológicos, alérgicos o con pieles mucho más sensibles, que simplemente al usar un jabón que sea para niños, a pesar de que es para niños, sigue siendo excesivamente fuerte para ellos y y puede entonces, provocar problemas de piel. y entonces, Entonces, ¿qué mucho menos jabón? este otro tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué jabón hay que usar? De preferencia se hace un sustituto de jabón, que no Ya. químicamente no es un jabón, pero está diseñado para hacer limpieza. Entonces, mucho más suave, tiene un pH mucho más relacionado, un poquito más ácido para que la piel no tenga este tipo de inflamaciones y permite que una piel muy sensible pueda limpiarse sin ningún problema, sin tener estos problemas abrasivos. Doctor, ¿y cuánto tiempo le dura la pelucita a los niños en la cabeza? Porque, a ver, nacen con esta pelucita, ¿cierto? Los que nacen pelones. Porque hay quienes nacen una bolita divinos, pero bueno, hay quienes nacen pelones y con pelo largo, y con pelo Exacto. súper largo. Ahora, ¿cuánto tiempo les dura esta pelucita para que decirles a los papás que no se desesperen que ya se le va a ir cayendo, ¿no? Y ya les nace su pelito, que va a ser su pelo para muchos años. Sí, aproximadamente tenemos entre los 4 y 6 meses que este pelito ya comienza a caerse Ya, un poquito, sobre todo en las zonas donde hay más roce, por ejemplo, en la partecita de atrás, en la parte posterior, en la coronilla, ahí suele caerse. ya. Entonces, esto también es muy importante y también entender que el niño tiene que variar un poquito la posición, si no la cabeza en algunos de los niños se puede aplanar y puede haber plagiocefalia. Entonces, tratar de ¿Puede dar mover qué, un poco perdón? ¿Puede dar qué? plagiocefalia que es en los Ya. niñitos que están en una, muchos niños tienden a moldearse un poquito más cuando están en una sola posición y a quedar la cabecita plana. Eso también influye también un poquito en la parte de la posición, por eso hay que rotar un poquito la posición y muchos niños sí van a necesitar, muchos niños se les va a caer más fácilmente el pelito y otros niños no, casi no les va a hacer ningún efecto porque tienen mucho más pelito. Entonces, pero sí, este pelo va a ir mudando, va a ir cambiando, ¿sí? Porque depende de muchos otros factores, sobre todo genéticos, y este pelo ya va a tener una condición un poquito más gruesa, más regular. Los folículos pilosos comienzan a madurar. Recordemos que, al igual que muchos otros sistemas y aparatos del cuerpo, la piel en sí y los folículos pilosos comienzan a madurar y comienzan a ir cambiando hasta llegar al cabello que van a tener al final. Ok, entonces la recomendación del doctor es clarísima. Con una tijerita que tenga las puntas redondeadas, cortarle el pelito para que se empaten, pero de ninguna manera raparle. Eso prohibido. Lo hizo Maluma, le salió bien, pero capaz que a ti no te sale bien, así que no lo experimentes. Y por otro lado, y ya para finalizar, doctor, usted acaba de decir algo que me llamó la atención, que a los niños, obviamente, como tienen su cabecita todavía muy moldeable, pues parecería una plastilina, uno le puede dar una bonita forma a la cabeza cuando los niños nacen, de repente poniéndoles un gorrito. ¿Cuál es su recomendación? Así como que fuera esas nodrizas de los años de 1800. ¿Cuál sería su Bueno, recomendación? recordemos que el cráneo del bebé todavía no está 100% osificado y todavía tiene partes cartilaginosas que pueden moldearse en Sí, relación a la posición. Hay ciertos niños que tienen una tendencia cuando están en cierta posición, o sea, hasta mucho tiempo acostados, pueden moldearse y aplanarse esa cabecita. Una de las ya. recomendaciones es rotar un poquito la posición cuando están despiertos, no así cuando están dormidos, sino cuando están despiertos. Hay niños que se ponen solo de un lado, hay niños que se ponen solo de otro lado, tratar de ir quitando eso. ¿Qué pasa con estos niños que desgraciadamente
se les aplanó la cabecita. Hay opciones, no es que el niño va a ir al neurocirujano y le van a abrir la cabeza, no, No, sino sí. hay cascos moldeadores que son una Ah, técnica muy interesante en la cual el niño comienza a moldear el casquito y le mantiene la cabeza redonda. No todos los niños necesitan ese casco, sino que ya. son los niños que ya tienen la cabeza bastante planita y que mejoran la forma, sobre todo Pero, después del uso. pero son incómodos esos cascos. ¿En La verdad cuánto es que tiempo no hay son tan tratamiento? incómodos, créame. He tenido muchos pacientes que los han usado y están felices de la vida, son suavitos, son de colores, no tienen, y no es que muchos niños los usan la mayoría del día, otros niños ya van poco a poco quitándose dependiendo de la cantidad de aplanamiento que tienen, pero de ¿En ahí cuánto es tiempo más bastante o cómodo. menos? ¿Entre cuánto tiempo? Depende, Ah, meses, algunos ya, meses, hasta unos 3 a 4 meses, otros niños semanas, depende de la severidad de esto, pero son ya, ok. bastante Y esos cómodos y cascos también amigables. son recomendables para, por ejemplo, para partos normales que de repente los niños nacen con unas cabezas fatales, o sea, como huevos, como huevos alargados, o sea, una cosa. Sí, pues se les va deformando Claro, en la claro, eso se llama, salida sí del son, parto. dolicocefalia se llama eso cuando son un poquito más alargados. Claro, claro. Entonces, siempre una de las cosas que nosotros hacemos como pediatras generales es observar este tipo de cabezas que no están, que están un poquito más planas de las otras y verificar esto con un neurocirujano. Los neurocirujanos infantiles, ¿qué es lo que hacen? Hacen una observación, ya sea con diámetros o también con exámenes de imagen para ver si esto realmente simplemente es una variación normal de una cabeza aplanada o puede ser una craniosinostosis. ¿Qué significa eso? Que se cerraron las suturas de la cabecita tempranamente y al cerrarse una parte, la otra comienza a crecer excesivamente. Entonces, Ya. esto es súper importante, siempre valoración con neurocirugía y sobre todo también valoración del perímetro cefálico. Por eso es importante los controles mensuales, porque el perímetro cefálico nos da una medida de cómo también va creciendo alrededor del tiempo el cerebro del bebé. Pero es cierto que en las cesáreas los niños nacen con cabezas más redonditas y más bonitas que cuando No primero. necesariamente, no No necesariamente, necesariamente. no necesariamente, depende de muchos factores. Hay niños, depende de cada niño es diferente. Hay Ya, muchos factores en relación a esto. Sí puede haber cierto amoldamiento en relación a la cabecita durante el parto, pero eso no es una situación definitiva. ok. Más Y bien los el estímulo gorritos, constante y al los acostarse. ya, y los gorritos que se ponen los niños no solamente para la mollerita, para que no tengan tanto frío, sino que de repente esos gorritos lindos les moldean la cabecita o no tienen esa capacidad, esos gorritos de lana o de tela que siempre usan. No tanto realmente, no tanto. Una de las recomendaciones en relación a los gorritos es que no duerman con los gorritos. El gorrito ayuda mucho con justo lo que acabas de decir, Mariel, es súper importante. Los niños muy pequeñitos, cuando queremos taparles, no les pongamos guantes ni medias, sino un gorro. ¿Por qué? Porque la superficie corporal es de la cabecita es que aproximadamente el 30% en un bebé pequeño. Entonces, Ya. de esa forma nosotros mantenemos el calor y evitamos que el niño se enfríe. Increíble. Gracias, mi doc. Ahora los niños andan sin medias, ¿no? O sea, ya no les ponen las medias, los escarpines, eso se acabó. Sí, es porque permiten la movilidad. Los niños conocen la vida, el mundo a través de sus manos, entonces comienzan a mejorar su movilidad. Incluso, por ejemplo, cuando son más grandecitos, están caminando. Es mejor dejarles sin zapatos, obviamente con un piso limpio, que no sea resbaloso ni nada por el estilo, para que asienten bien la pisadita y mejoren su caminar. Y es mucho mejor para que puedan hacerlo bien. Obviamente, siempre con la seguridad que no haya cosas que se puedan atravesar Claro. en el camino y todas las cosas por el estilo, pero no, zapatos ortopédicos ya no se habla de estos desde hace décadas y ese tipo de cosas. Entonces, entender eso y también que pie plano a partir de los 4 o 5 años, después creen que al año y medio ya está, va a ser pata plana siempre, pues, Claro, hasta claro, los claro. 4 o 5 años hasta que se vaya formando el arquito plantar. ¿Y usted, doctor, qué opina de cuando nacen los niños y los envuelven como que fueran muchín? No sé para No. qué lo hacen, ¿ah? No, es una tradición en realidad, pero por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría en la guía del sueño seguro del año 2022 recomienda que no se tienen que envolver. ¿Por qué? Porque esto aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y también aumenta el riesgo de displasia de caderas. Apretar mucho a los niños aumenta el riesgo de displasia. Más bien, muy a lo contrario que creen los papás y las abuelitas, sobre todo, suelen creer ese tipo de cosas. Entonces, envolver a un niño para que no se asuste es completamente absurdo. Más Y bien, es para que no se asuste. Para sí, eso porque lo.
Sí, porque los niños cuando hay un sonido, para muchas abuelitas piensan que hacer esto, que un niño cuando oye un sonido fuerte hace esto, se va a asustar o va a tener algún problema. No, más bien nos indica que el niño está respondiendo, su oído, su cerebro está respondiendo a los estímulos externos. Entonces vemos que hay buena respuesta a ello. Muy peligroso sería que un niño no responda a un sonido fuerte. Podríamos tener problemas de sordera, problemas neurológicos, etcétera. Entonces eso es muy importante. Entonces el apretar mucho aumenta el riesgo de muerte súbita. Dios mío, y esas prácticas, ¿no? Culturales, y Sí. los envuelve, sobre todo en la sierra, ¿no? Sí, es bastante común aquí por el frío, Ajá. pero realmente lo que nos dicen las academias es que simplemente una superficie plana, ¿sí? Lo suficientemente firme, no tampoco dura, pero firme, para que el niño pueda estar boca arriba, siempre boca arriba, eso reduce absolutamente en un 80% el riesgo de muerte súbita del lactante, nunca boca abajo, no envuelto, el niño con sus manos libres y con una cobija que sea acorde al tamaño de la camita o de la cunita, porque una cobija excesivamente grande lo que va a hacer es tapar y poder asfixiar al bebé. Bueno, Entonces, otro día hablamos, doctor, de algo muy importante, el tema de la muerte súbita de los sí, niños. puede, con gusto, es una cuestión muy interesante, muchos guías y estudios y muchas buenas recomendaciones en relación a esto. Sí, la muerte del ángel se llama, ¿no? Sí, También. también se le llama así. Sí, sí, sí. Hablaremos de esto. Gracias, doctor. Me encanta, como siempre, su participación aquí en Fuego 106.5 y en Mariela TV.